Buenas tardes, mi nombre es Joamari Rivera y junto a mi compañera Yesenia Mercado vamos a estar hablándoles un poquito sobre lo que es el sistema auditivo. Los sentidos son una de las cosas más importantes para nosotros los humanos, ya que nos permiten ser seres sociales. Como sabemos, estos sentidos son la visión, el tacto, el gusto, el olfato y finalmente, pero no menos importante, en el que nos estaremos enfocando a través de esta presentación, la audición. La importancia de este sentido es que nos permite comunicarnos de manera rápida y efectiva. Además, nos permite estar alertas, lo que nos beneficia en la supervivencia, ya que, por ejemplo, al escuchar la alarma de tsunami sabemos que estamos en peligro y que debemos buscar refugio. Sin embargo, este sentido está altamente relacionado al lenguaje, ya que esto es lo que utilizaremos para expresarnos, realizando sonidos que catalogamos como palabras y que es lo que escuchamos y cómo lo interpretamos. La manera en la que viaja el sonido es a través de la vibración. Por ejemplo, cada vez que hablamos nuestras cuerdas vocales comienzan a vibrar, creando el sonido. Para hablar necesitamos aire. Por tanto, cuando hablamos estamos expulsando ese aire que dispersa las vibraciones, ya que las mismas lo que hacen es comprimir y descomprimir el aire. Sin embargo, existen 4 factores que podrían ayudarnos a diferenciar los sonidos, y estos son la frecuencia, el tono, la intensidad y el volumen. La frecuencia no es otra cosa que el número de repeticiones del ciclo de onda vibrante por un tiempo en específico. La manera en que podemos medir la frecuencia del sonido es a través de los hertz. Un dato curioso de nosotros los seres humanos es que podemos escuchar frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz y detectar unas diferencias de 2 Hz a 3 Hz. Sin embargo, los animales como por ejemplo los perros pueden escuchar frecuencias mucho más altas que nosotros. Cuando hablamos de la intensidad del sonido, nos referimos a cuán energético es físicamente. En la imagen podemos ver que mientras más intenso es el sonido, las crestas de las ondas de vibración son más altas, y mientras menos intenso es el sonido, las crestas de las ondas de vibración son más bajitas. Cuando hablamos de tono, nos referimos a la manera en que interpretamos la frecuencia del sonido. Mientras más alto es el tono, más corta es la onda en términos de longitud. Por ejemplo, una sirena. El mismo lo podemos catalogar entre grave, agudo o medio. Además, estos pueden dividirse en tonos puros o complejos. Los tonos puros son aquellos que se destacan por tener una sola frecuencia y crean una onda particular conocida como sine wave. En cambio, los tonos complejos tienen combinaciones de distintas frecuencias. Dependiendo de las combinaciones de las frecuencias, podemos catalogarlos como ruido o música. Entonces, según podemos ver en la imagen, mientras más ancha o larga es la onda, el sonido es grave, y mientras más corta es la onda, el sonido es agudo. Finalmente, el último de los factores que nos ayuda a diferenciar el sonido es el volumen. El volumen no es otra cosa que cómo los seres humanos perciben la intensidad del sonido. Incluso hasta lo ubicamos en categorías como por ejemplo alto, bajo o moderado. Sin embargo, al ser esto una percepción de las personas, estas categorizaciones pueden variar de acuerdo a cada quien. Por ejemplo, lo que para mí es un sonido alto, no necesariamente para ustedes lo es. Para que una persona pueda percibirlo el doble de fuerte, la intensidad debe aumentar por un factor de 10. Por ejemplo,
Se necesitan 10 guitarras para que suene 2 veces más fuerte que una sola guitarra. Las partes del sistema auditivo. El sistema auditivo se compone de 3 partes. Estas son el oído externo, el oído medio y el oído interno. La oreja es lo que compone esta parte del sistema auditivo. También se le conoce como pina. La misma actúa como un cono que ayuda a capturar los sonidos para guiarlos hasta el oído medio y por ende al oído interno también. La oreja nos permite seleccionar aquellos sonidos que deseamos escuchar particularmente e ignorar aquellos que no nos sirven de nada. Es por esto que personas que tienen problemas con audición tienden a girar la cabeza colocando la oreja en la dirección en la que viene la voz o cualquier otro sonido, ya que necesitan poder capturar ese sonido mejor. Algunas de las partes de la oreja son el hélix, que es el borde de la oreja, el pabellón auditivo, el cual es el canal por donde viaja el sonido, y es aquí también donde se acumula la cerilla, cuyo propósito es proteger el interior del sistema. Otra parte de la oreja es el lóbulo, o como lo conocemos coloquialmente, el chichito de la oreja. Esta es la parte más flácida que se encuentra en la parte inferior de la oreja. También tenemos el antehélix, que como nos dice su nombre, está ubicado cerca del hélix, específicamente entre el hélix y la concha. El antitrago se ubica frente al trago. El conducto semicircular superior está ubicado en la zona más profunda de la oreja, mientras que el conducto semicircular lateral es el conducto que se encuentra más cerca de la oreja. La parte principal y más importante del oído medio es el tímpano. Este es una membrana extremadamente sensible que contiene un músculo que le permite ajustar la sensibilidad a través del estiramiento. La función del tímpano es recibir los sonidos y con la ayuda de los osículos transportarlos hasta la cóclea. Además, los osículos, al igual que el maleo, el yunque y el estribo, otorgan una amplificación del sonido, puesto que es necesario, ya que ésta se pierde un poco cuando la vibración pasa del aire al líquido que hay dentro de la cóclea. Finalmente, el oído interior está compuesto por la cóclea, que es la parte del oído interno en donde se convierten las ondas sonoras a impulsos neurales. En esta se encuentran los 3 canales en los que se analizan los sonidos, y estos canales son el estribo, está localizado en la parte flexible del canal vestibular y esta parte se conoce como la ventana oval. Sin embargo, la cóclea recibe el sonido a través del canal vestibular. El mismo está conectado con el timpánico a través de la helicotrema. Finalmente, en el fondo de este canal nos encontramos con lo que se conoce como la ventana circular. La función de esta ventana es liberar la presión del oído interno. Finalmente, el canal coclear se ubican los receptores auditivos, quienes reciben todas las vibraciones de las otras partes del sistema y las transportan hasta el órgano de Corti, que tiene como función analizar los sonidos. Este órgano es importante ya que tiene 4 filas de hair cells, las cuales son las receptoras. Al moverse por las vibraciones, estas células abren canales de potasio y de calcio. Unidas a las hair cells, tenemos la neurona auditiva, que manda impulsos cuando se despolarizan los hair cells. Por tal razón, pues estas células son sumamente sensitivas. Trastornos auditivos. Los trastornos auditivos son más comunes de lo que parecen. Estos se deben a diferentes causas y patologías que dan efecto a una pérdida de audición o zumbido en los oídos. Estos pueden aparecer naturalmente o gradualmente a través de los años mientras envejecemos o por efectos secundarios. También se ha dado a conocer que la quimioterapia para el cáncer de mama puede causar trastornos auditivos. Siendo así, no todos estos trastornos son permanentes, por lo que desaparecen al terminar el tratamiento.
Existen algunas señales o síntomas que puede presentar una persona con un trastorno auditivo. Estas son, por ejemplo, escuchar un sonido como zumbido, tintineo o soplido al no estar presente ninguno, no poder seguir una conversación con seguridad o mirar la televisión, y sonidos muy potentes que llegan a afectar tu concentración o distorsión de sonidos circundantes. ¿Por qué ocurre esto? Nuestro cerebro se compone de diferentes áreas con estructuras especializadas para una función en específica. En nuestra corteza auditiva, las neuronas de la cóclea son parte de los nervios auditivos. Estos están conectados. Las neuronas pasan del núcleo al tallo cerebral. Esto pasa desde el colículo inferior al tálamo y del tálamo a la corteza auditiva. La corteza auditiva se encuentra en la parte superior del lóbulo temporal. Ahora, ¿cómo es el recorrido del sonido en el oído? Los sonidos se canalizan en el conducto auditivo y provocan el movimiento del tímpano. Las vibraciones del sonido se desplazan por la cadena de huesecillos hasta la cóclea. Estas vibraciones del sonido hacen que el fluido de la cóclea se mueva. El movimiento de este fluido hace que las células ciliares se inclinen. Ahora, estas señales se supone que se envíen al cerebro, pero cuando hay una pérdida de audición, ya sea por un bloqueo temporal o por un problema permanente, el cerebro impide que los sonidos se oigan o se comprendan. Existen recomendaciones que pueden ayudar a una persona a sobrellevar un trastorno. Por ejemplo, mantenerse hidratado, dormir y descansar bien, evitar el alcohol, nicotina o cafeína, mantenerse fuera de ruidos fuertes y evitar el estrés o la ansiedad. También es bueno explicarle a amigos, compañeros, conocidos y familiares sobre lo que le ocurre. De esta manera lo aclara y le pide que no le griten, ya que puede perjudicar tu audición aún más. Es importante acudir a un médico si manifiesta dolor auditivo intenso, vómitos, pérdida completa de audición, pérdida del conocimiento a causa de mareos y si presenta fiebre de 100 grados Fahrenheit o más. Los tipos de trastorno. Hay 3 tipos de pérdida de audición: el tipo transmitivo, la pérdida de audición combinada o el tipo neurosensorial. El transmitivo es una alteración en el conducto auditivo externo que bloquea el sonido. Es una pérdida de audición que es parcial y reversible en el oído externo o en el oído medio. Un ejemplo es la presencia de un cuerpo extraño o un tapón de cerumen conocido como otitis serosa. Es una cobertura hidrofóbica que va a proteger el conducto auditivo externo. Es algo normal y fisiológico, pero a la misma vez puede tapar el oído. Puede ser también por complicaciones en el oído medio, por perforaciones de la membrana timpánica, alteraciones en la cadena de huesecillos o la presencia de líquido en la caja timpánica. Sus tratamientos puede ser por procedimientos médicos o procedimientos quirúrgicos. Estos buscan solucionar el problema de bloqueo y la audición suele volver a la normalidad en muchos casos. El tipo neurosensorial ya es una disminución en la función de las células receptoras del oído interno en la cóclea, estas células que conocemos como células ciales. Para oír correctamente, las células y los nervios deben procesar bien el sonido y llevarlo hasta el cerebro. Pues cuando hay una pérdida de audición sensorial, las células o nervios auditivos están dañados y no pueden enviar al cerebro las señales para la audición. Alguna de las causas puede ser nacimiento prematuro, infecciones en la madre durante el embarazo, antecedentes familiares con trastornos auditivos, medicamentos tóxicos, infecciones y exposiciones a ruidos muy fuertes. Su tratamiento. Mayormente este tipo de trastornos suele ser permanente, por lo que implica uso de dispositivos en el paciente para ayudarlo a oír mejor.
Por ejemplo, los audífonos. Estos ayudan al paciente a escuchar mejor ya que amplifican el sonido. También existen los implantes cocleares por un procedimiento quirúrgico. Este sería una última opción para pacientes con problemas graves que no se pueden tratar con audífonos. También hay dispositivos de escucha asistida o tecnología auditiva asistencial. Esto consiste de una modulación de frecuencia que requiere una persona para hablar empleando un micrófono. La voz de la persona es transmitida a los audífonos, implantes cocleares o a los auriculares. Esto puede ser con un sistema personal de modulación de frecuencia que es común en entornos grandes como conferencias, salones de clase o en un trabajo, y también el sistema infrarrojo. Estos se usan en casa con aparatos de televisión, pero también se pueden usar en entornos grandes como salones de junta. Las diferentes condiciones de este tipo es la presbiacusia, que es una pérdida de audición por la edad, la hipoacusia asociada a la exposición al ruido, y la sordera súbita, que es una pérdida auditiva neurosensorial de más de 30 decibelios en una frecuencia consecutiva en menos de 72 horas. Los pacientes que tienen esta condición presentan acúfeno y un 40% presenta vértigos. Ahora, esta condición se da entre 5 a 10 pacientes por cada 100.000 personas, lo que equivale a solamente 1% de la población. Sus posibles causas serían las toxinas, traumatismos, tumores, problemas vasculares o infecciones, entre otros. La pérdida de audición combinada es una combinación de la pérdida conductiva y sensorial. El tratamiento de este tipo va a depender de sus causas y se pueden combinar diferentes métodos de tratamiento. Un trastorno curioso lo es el trastorno de procesamiento auditivo. En estos casos, el oído funciona bien, pero el cerebro se le dificulta interpretar el sonido correctamente. En estos casos, el cerebro no puede procesar bien las palabras y no puede distinguir muy bien el sonido. Las causas de esta condición se desconocen, pero sí podemos encontrar algunos síntomas. Estos serían dificultades para entender palabras e interpretar el ruido de fondo, dificultades en el lenguaje, problemas para leer, comprender y deletrear, y poco rendimiento, mala conducta o frustración en los niños en la escuela. Un dato curioso sería el tratamiento a base de células madres. Los científicos creen que el uso de células madres puede ser la solución para muchos tipos de problemas auditivos, a partir de una similitud de las células madres de los intestinos con las del oído interno. Ambas expresan la proteína LGR5. De esta forma vieron la capacidad de regenerar las células auditivas. En los últimos años se han hecho estudios con células madres, uno de ellos con la doctora Sarah Body de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, también el estudio de la Universidad Juntento en Tokio. Ambos buscan la producción de células madres cocleares. Esto sería una buena noticia, ya que ayudaría a varias personas a poder recuperar su audición.